vamos ¿Quieres? a comenzar la ansiada entrevista a don Antonio García Trevijano, acompañado también por Pepe Salvador. Pepe, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno. Don Antonio, gracias por estar aquí. A vosotros por recibirme. Está siendo un placer. Llevamos toda la semana hablando por teléfono. Sí. Como si aquí en Valencia decimos como si estuviéramos festeando, como Ah. si fuéramos novios. Sí. Algo así. Pues mira, a mí con lo que me gusta adamar a las mujeres. Explica lo que es adamar. Otra vez. ¿Ah, sí? Por favor, para alguien que no... Bueno, es una palabra culta, muy poco empleada. Procede del vocabulario del amor griego, pero la traducción española sería adamar, que es un verbo parecido a cortejar, pero mucho más refinado. No es hacer la corte. Ayer le cortejaron a usted en la conferencia, salió cortejado por el público. Hubo una corte, es verdad. Hubo una corte de aplauso y de respeto y de compañía. Pero adamar es tan bonito porque es más que hacer la corte, es hacer la dama, hacer dama a una chiquilla tal, enamorado, pues le hace adamarla. Y ese verbo fue utilizado en los grandes literatos del siglo XIX en España. Luego yo no lo he visto, pero me gusta mucho Pero lo vamos a recuperar. y lo quiero resucitar, sí, volver a emplear. Aquí tiene usted Porque no es lo mismo que cortejar, es más refinado, más, más sutil. sí, más profundo. Muy bien. Bueno, pues ya ven que sí que es verdad, que lo tenemos aquí también, lo podemos comprobar, como les decíamos, a través de la cueca. Cuidado, no se confundan. La cueca está solo para ver, para escuchar a través de, precisamente, el botón de la izquierda arriba, escuchar Canal Swing. Un poquito más de música de Quiroga que le estamos dedicando a nuestro invitado con todo el cariño del mundo. Y que ven que la entrevista ha dado comienzo. Vamos a comenzar por la primera pregunta y es comenzar por el principio. ¿Qué recuerdos tiene usted de la República, de su infancia? ¿Cómo se vivía el espíritu de libertad? Yo tenía, cuando adviene, porque la República no se conquistó, advino, como el Espíritu Santo, como los advenimientos de los santos y de Cristo y de la Virgen, un advenimiento, porque la República no fue conquistada, advino por el fracaso de la monarquía, por la huida de Alfonso XIII. Eso lo he sabido después. Su pregunta es qué experiencia, qué recuerdo tengo yo de la República. Pues tengo un recuerdo preciso del día 31 de abril, del Día de la República, donde yo nací en el 27, tenía 4 años. Recuerdo, mi padre estaba de registrador de la propiedad en Isnayoz, en la provincia de Granada. Y yo recuerdo con 4 años un jolgorio enorme en la calle y la gente cerrando puertas, siendo asustada. Y es que venía una reala de galgos, soltados por el pueblo, por los señoritos de Nayot, de las fincas, los galgos, que corrían y yo recorrí el carro a un niño a los 4 años, recordaba haber visto a los galgos persiguiendo a los gatos, coger los gatos y lanzarlos al aire por encima de los tejados. Seguro que no es verdad, seguro que sería 1 metro o 2 por encima, pero yo recuerdo como algo espantoso, algo horrible. Y era la celebración, no, e impedir celebrar la República. Ese es el recuerdo que tengo. Luego, muchísimo más tarde, en Chiclana de la Frontera, donde mi padre también era el registrador de la propiedad, y unos meses antes de la Guerra Civil, del 18 de julio, que justamente yo nací un 18 de julio, y ese 18 de julio yo cumplí 9 años. Pues 2 o 3 meses antes estaba en el balcón de mi casa, no sé por qué, me avisaron, me asomé, junto con mi familia, éramos 8 hermanos, no, entonces 6 hermanos, y vi pasar delante del balcón una mujer en una silla, llevada por hombres con una manifestación detrás enorme, con el cuello degollado. Estaba degollada por el cuello, no se recuerdo si murió, la llevan al hospital, y venía de la casa del pueblo. Entonces yo tuve desde entonces la idea de que la casa del pueblo era un sitio donde se degollaba a las mujeres. Vaya. Bueno, es un poco lúgubre, pero Bueno, son recuerdos de... Es el recuerdo que tengo. Recuerdos que se tienen. Yo creía, ¿sabe lo que me pasaba a mí? Yo creía que todo el mundo tenía ascensor en casa, porque mis recuerdos infantiles son, yo siempre tenía ascensor en casa y pensaba que todas las fincas tenían ascensor. Porque era rica. Claro, y lo sigo siendo.
siguiente hecho importante, pienso yo, que ya se remonta a los años 60, cuando usted empieza a tener actividad importante, ¿no? Pienso, en mayo del 68, ¿usted se considera un pionero también en mayo del 68? Totalmente seguro, pero no a favor ni en contra, sino como observador. Me interesaba el hecho que estaba viviendo, porque me adelanté el día 19 de marzo del 68, es decir, marzo, estábamos ya casi en mayo, abril y mayo, 2 meses antes del mayo francés y el del americano de Beverly, de la universidad. Me pidió el propietario director del Express, Servan Schreiber, que luego fue ministro de Giscard unos meses, porque dimitió enseguida un mes, me pidió que yo le presentara en Madrid su libro Le Défi Américain, el desafío americano. Acepté con varias condiciones, una de ellas que no fuera a la universidad, porque yo conocía mejor que nadie el ambiente de la Universidad de Madrid, puesto que yo financiaba a todos los grupos de extrema izquierda, todo el que estaba a la izquierda del Partido Comunista, en la universidad, que había muchísimos grupos, estaba financiado, porque yo les compraba y regalaba las linotipias, el papel, la propaganda. Ellos tenían de mí que era un burgués idiota, que no se sabe, ellos no sabían por qué, pero que ayudaba a estos revolucionarios, que yo sabía que no iban de ninguna parte. Pero me interesaba esa agitación en la universidad muchísimo. Quería. Y lo tuvieron bien. Yo, cuando Servan Schreiber me pide que le presente, elegí el Hotel Meliá en Madrid, que tenía un salón, unieron varias paredes, quitaron de cristal, de biombo, y hicieron una sala impresionante donde pudieron entrar más de 2.000 personas en el año 68, mes de marzo, 20 de marzo, porque ya llegó el 19, ese acto fue el 20 de marzo. Bueno, en esas, yo antes en mi casa, en la Plaza de Cristo Rey, que vivía entonces, no hacemos agua, reuní a todos los cabecillas de la izquierda, que dominaban la universidad, mucho más que el Partido Comunista. Eso es lo que tenían el dominio de la Universidad de Madrid. Los reuní y les dije, mañana he preparado este acto, y tenéis que ir y llenar aquellos 2.000 a reventar, y no, pero con una condición, que solamente habrá un grito, que es libertad, 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 nada más. Y luego, si Servan Schreiber comete la estupidez de romper el acuerdo al que ha llegado conmigo, que no iría a la universidad, si lo rompe y va, es vuestro. Yo ya no iré, y vosotros podéis hacer con él lo que queráis. Menos matarlo, lo dije así, menos matarlo, todo lo demás, lo que queráis. Y así fue. El acto de Meliá fue maravilloso. Es la primera vez que se escuchó en Madrid 2.000 personas, más, un poco más, gritando libertad, libertad, una sola voz. Recuerdo una anécdota graciosa. Yo estaba presidiendo el acto y había elegido de moderador para dirigir el debate a José Vidal Benito, que fue un muy famoso sociólogo. Y recuerdo que asistieron al acto algunos falangistas para boicotearlo, como siempre, o franquistas asisten a los actos para boicotear el evento con preguntas, inconvenientes. Y uno que se llamaba Trigo, que lo recordaréis porque fue famoso, era un falangista, empezó a enrollarse para ganar tiempo y a torpedear el acto. Y Pepín Vidal Benito le dijo, señor Trigo, al grano. Y se acabó el señor Trigo. Bueno, y de libertad, libertad, a amnistía y libertad. No, antes de terminar, para que se comprenda el ambiente de aquella época, Servan Schreiber era tan vanidoso que creía que el triunfo era de él. Pero no sabía la preparación que había hecho yo, y estaba tan eufórico que los catedráticos de la universidad que asistieron a la conferencia querían ellos tener un éxito llevándolo a la universidad. Y como una de las condiciones que yo le invité era que no fuera a la universidad, sin estar invitado, porque ya la hora no estaba previsto, pero que quiso venirse a mi casa en la Plaza de Cristo Rey, y allí entraron sin invitación más de 10 o 12 catedráticos. Entonces mi mujer desesperada no tenía comida, cena para tanto. Menos mal que había bastante cantidad de foie gras de Estrasburgo y champán, y con eso salimos del paso. Y entonces ahí le pidieron los catedráticos a Servan Schreiber que fuera a la universidad. Y yo le dije, recuerda la promesa, no me hizo caso, fue a la universidad. Con lo cual le dije, yo no iré, no solo que no voy a la universidad, que tampoco iré a despedirte al aeropuerto. Porque cuando vino sí fui a recibirlo, y me encontré con la extrañeza que iba acompañado de una tropa de aspecto muy pobre, pero una vestida así ya como hoy visten los
los chicos jóvenes pues estaban gente vestida muy por eran periodistas del Express. Y él estaba casado con una chica joven y me extrañó que se bajó del avión. Era el día 19 de marzo, cuando llegó, hacía mucho frío en Madrid y como hacía frío y su marido no bajaba, pues ella se acercó a mí por la espalda y empezó a echarme vaho en la espalda, como una vaca. Entonces me acordé del vaho de las vacas en el pesebre y digo, bueno, pues no está mal que me calienten así. Por fuera, claro, por dentro nada. Muy bien. Bueno, entonces nos está contando que fue un poco el precursor del Mayo francés. Sí. Y que sí. Servan Schreiber no pudo ni hablar en la... No, es que Servan Schreiber, contra mi pacto, fue a la universidad, acompañado de los vanidosos catedráticos de Derecho Constitucional que querían lucirse. Bueno, no digo nada más que apenas le dejaron aparcar el coche. Tuvo que salir por piernas. Es decir, porque es que lo abucheaban, le tiraban tomates, fue imposible. Pero nada, el abucheo total y fuera, y se fue fracasado. Y yo, frotándome las manos de este imbécil vanidoso que venía, y yo pagué toda la invitación para que él hiciera luego el ridículo en la universidad. Y quiero contar una anécdota, un momento, que se refiere a Luis Marián Son, que al día siguiente, en el ABC publicó que yo había fracasado, que había sido un fracaso mío, porque en la universidad le habían abucheado y tal. Entonces yo lo llamé por teléfono, porque yo entonces ya lo conocía bastante. Y le digo, oye, pero si yo no estuve en la universidad, ¿qué fracaso? Si era una de las condiciones que no fuera. Tienes que rectificar. Y dijo literalmente, yo ya no puedo rectificar porque yo soy muy famoso. Y ya podéis imaginar, conocéis mi carácter, lo que pasó. Porque vino a mi casa, yo lo llamé a mi casa, y lo que pasó. Que lo eché, cogiéndolo por el cuello y por los fondillos de los pantalones, y le pegué una carrera del señorico hasta que abrí la puerta de mi casa y lo empujé y lo tiré fuera de mi casa. Después fue amigo mío, después, porque comprendió que yo tenía razón. A veces esos son los inicios de una gran amistad. Hombre, no, eso es un Frei Bogart y el jefe de Casablanca, el jefe de la policía, que es Claude Rainer, pueden ser los comienzos de una amistad en la relación que entre ellos conmigo, no. Eso no. Pero normalmente cuando pones a alguien en su sitio, te lo agradece. Sí, hablando se entiende la gente. Yo creo que no, yo creo que hablando es como no se entiende la gente. Hablando no se entiende jamás. Muy bien. Y lo siguiente ya es, ¿cuándo comienza usted a percibir la decadencia del régimen y cómo se da cuenta de que la idea de la Junta Democrática puede tener... Bueno, cuando culmina mi acción política creando la Junta Democrática hace muchos años, que yo había visto ya que el régimen no tenía porvenir. Bueno, no porque fuera un dictador, que eso lo podía expresar cualquiera, pero entonces no lo piensa nadie. Cuando un dictador tiene el poder, piensa la gente que es inmortal, que no se va a morir nunca, pero hasta un día antes de que muera. No, pero yo había ya visto, yo luchaba contra la dictadura desde que era estudiante, en el instituto. Voy a contar una cosa que hice en el instituto cuando yo tenía 16 años. ¿Lo cuento ya? Bien, pues en el Instituto Padre Suárez de Granada, último curso de bachillerato, yo 16 años, nos obligaban, año 44, nos obligaban a asistir a las 8 de la mañana antes de entrar a las clases, que eran las 9, para oír misa obligatoria y cantar el Cara al Sol con guisado de las banderas. Yo estaba ya que no podía más, de harto de aquella pantomima, de aquella mentira. Y un día, en el Instituto Padre Suárez tiene 2 pisos, es un edificio hermoso, antiguo, y en el piso de arriba las limpiezas del instituto metían toda la basura en grandes cubos y como para no molestar el acto del himno y del canto del Cara al Sol, dejaban los cubos arriba en el piso preparados, pero estaban al lado de las ventanas, y como era el mes de mayo, pues las ventanas estaban abiertas para que no oliera aquello malo, no sé bien. Yo sabía todo eso, y un día, sin decírselo ni siquiera a mi hermano, que estudiaba conmigo el mismo curso, en secreto, un día fui antes y me subí arriba. Y cuando estaba el acto del Cara al Sol, con el brazo levantado, y todos los cursos allí, yo me fui sigilosamente deslizando por las ventanas y tiré encima
de la falange, de los falangistas, de todos los cubos de basura. Y yo había tenido ya preparada mi retirada, que fue escalando, bajando por un canal de desagüe en la fachada desde detrás del instituto. Di corriendo la vuelta al instituto para entrar entonces y tener mi coartada, que yo llegaba en la hora, yo no podía haber sido. Y cuando llegué estaba ya la policía, porque el gobierno civil estaba enfrente del instituto y la policía cuando llegué estaba el instituto cerrado. Y le digo, pero que voy a faltar a las clases. Y la policía tuvo piedad de mí y me abrió. Con lo cual fueron sospechosos de eso todos los estudiantes del instituto menos yo, porque yo, la policía dijo, no, esta señora lleva ahora. Bueno, la Constitución española fue un impulso de reformas para este país y generó optimismo y un cambio democrático. Con la perspectiva, ¿qué piensa usted de ese impulso? ¿Cuándo empezó a mitigarse o cuándo empezó a...? No, mi memoria es mucho más fiel. En aquel tiempo no hubo ni ningún impulso democrático, ni ninguna llegada a la democracia, ni ninguna constitución. Si eso es falso, es mentira. Los españoles no han leído la Constitución, pero no han leído los españoles, ni los catedráticos de Derecho Constitucional saben de qué hablan. La Constitución no fue tal. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa dice que no hay Constitución si no hay separación de poderes. Y esta Constitución no separa los poderes. Esto fue como las leyes fundamentales del Reino de Franco. Son leyes fundamentales, orgánicas, para continuar la democracia orgánica bajo la forma de oligarquía de partidos. La democracia española no ha llegado nunca. Eso no es verdad. No, venga, dígame, venga, yo estoy dispuesto a demostrarlo. Eso no es mi opinión. Yo se lo demuestro científicamente. Dígame, ¿por qué cree que hay democracia en España? ¿Vamos? No, si estoy de acuerdo con usted con los argumentos que ha expresado en cuanto a los argumentos republicanos, ¿no? Por supuesto. No son republicanos democráticos. Yo no estoy diciendo que la república sea la única forma de democracia. Puede haber una monarquía en principio y pudiera haber democracia. Es muy difícil, pero pudiera ser. No es eso. Yo lo que estoy diciendo es que en España no hay constitución, porque no han sido constituidas la separación de poderes. Y además de eso, tampoco hay representación, porque el elector, la sociedad civil, el cuerpo entero de los gobernados, ese no está representado en la ley electoral por nadie. La ley electoral permite que los partidos se representen a sí mismos, porque todo el sistema proporcional impide que haya representación. Y no es mi opinión. ¿Saben quién opina así? Nada menos que el fundamento teórico mayor del sistema de listas abiertas o cerradas, da lo mismo, en Alemania, que se llama Leibniz, que era el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn. Y dice, respecto de lo que tenemos en España y ellos, en Alemania, Italia, no Francia, Francia sí tiene principios representativos, Inglaterra también, Estados Unidos también, pero Italia, Grecia, Portugal, Alemania, España no tienen principios representativos. Y dice Leibniz, dice que el Estado actual, al que llama Estado de partidos, y que Pelayo, el que fue primer presidente del Tribunal Constitucional Español, lo tradujo a España como el término Estado de partidos, lo que hay aquí es una monarquía de partidos. No hay monarquía, no es parlamentaria, ¿no? Porque no hay parlamento, porque no hay representación. Al no haber representación de la sociedad no hay parlamento. Hay una corte de partidos donde están representados los partidos nada más. Primero, esa cuestión, que no hay sociedad civil representada. Y la segunda cuestión es que no hay separación de poderes. Y ahí dice, Leibniz dice, que el sistema actual en Alemania, el mismo que en España o Italia, dice, han desaparecido todos los vestigios del sistema representativo, afortunadamente, porque en su lugar se ha instalado una especie de democracia directa mejor que la que quería Rousseau, porque lo que hoy hay son partidos estatales, órganos del Estado, que procuran la integración de las masas en el Estado. Literalmente, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es el ideal de Hitler, de Mussolini y de Franco. Y así dice lo que llaman Constitución los españoles en su artículo primero, no sé si 3 o 4, referente a los partidos, dice que procurar la integración de los ciudadanos en el Estado. Puro fascismo, totalitarismo, lo opuesto a la democracia. Me da igual que todos los catedráticos de la universidad, que toda la prensa, que todos digan que hay democracia y no saben que lo que hay es oligarquía fascista, porque cada 4 años
Rajoy, con mayoría absoluta, es un totalitario fascista. Y Felipe González fue un totalitario fascista y asesino, porque era crímenes de Estado lo que cometía. Ese es lo que ha habido en España. Corrupción, crimen de Estado, la basura es lo que hay en España, como en Grecia y como en Italia. Y eso que dice hoy, ¿qué crees? ¿Que ha llegado por casualidad? No, hombre, no, por Dios, eso es una ingenuidad. Eso lo tengo yo escrito, literalmente, en el primer libro, que se llama La Alternativa Democrática. Lo tengo escrito en el año 77, un año antes de que se aprobara la Constitución, donde describo lo que va a pasar en España hasta hoy. Y luego, en el 94, en el discurso de la República, describo para lo que sirve la autonomía. Y digo lo que va a pasar en Cataluña: separación, secesión. Todo eso lo digo. ¿Y eso le llamáis democracia? Allá vosotros, si queréis engañaros. Yo de luego no me engaño. No, evidentemente. ¿Qué le parece a usted en esa dirección la ley de partidos que se aprobó en el 86 entre el PP? Un horror. Eso es un horror. Es un monopolio oligárquico. La banca, los partidos y la gran prensa son los que tienen el poder repartido en España. Un oligopolio. ¿Y por qué no hay control de los partidos a nivel institucional? ¿Por qué, no puede haberlo porque son ellos órganos del Estado. Si ellos son órganos del Estado, ¿quién controla? ¿Y quién controlaba a Franco? Nadie. ¿Por qué? Porque el órgano del Estado era él. Ahora los partidos órganos del Estado, ¿quién los va a controlar? ¿Los jueces? Pero si ellos designan a los jueces. Pero si no hay poder judicial, si son una quimera. Pero no es que yo diga que no hay poder judicial porque los nombra, al gobierno de los jueces los nombra el PSOE y el PP, Izquierda Unida. No, le digo porque leyendo la Constitución no hay un solo artículo que defina, consabre o reconozca un poder judicial. Porque cuando aparece un epígrafe que pone del poder judicial, debajo, el artículo que hay debajo dice que por lo visto, hablando en plural, no habla del poder judicial en singular nunca, sino en plural, el poder que los jueces tienen en su sede jurisdiccional para decidir en conciencia sin que nadie pueda alterar su juicio. Ese es el poder judicial que hablan ellos, el poder de los jueces. Y yo desafío a todo catedrático, a toda persona, que, aunque no sea inteligente, que lea y me diga dónde está el poder judicial en la Constitución. ¿A que no lo encuentra? Le doy 1 millón a quien lo encuentre. De euros no, porque no lo tengo. 1 millón de pesetas sí. A quien me encuentre ese, le doy 1 millón. Lo desafío. Catedráticos, alumnos, cualquier persona que descubra que existe en la Constitución un poder judicial que sea diferente del poder jurisdiccional de los jueces para dictar sus sentencias sin injerencias extrañas, ese poder judicial político, que me lo diga y le pago en el acto, me comprometo aquí en público, 6.000 euros. Ahora están todos haciendo están todos mirando. Se va a leer la Constitución hoy más gente que en toda la vida. que desde que nació. ¿Y cuál es la solución? Exacto, que se enteren lo que es. Claro, tiene la pregunta y la respuesta, así cualquiera. Bueno, seguimos hablando con Antonio. Dentro de la situación ya más actual, todo el mundo se queja de la desafección por la política, que el problema de la corrupción viene de que hay poca militancia en los partidos, entonces los partidos, como se tienen que mantener, realmente es un problema que ya tan pocos militantes, prácticamente son todos los que tienen cargo, únicamente los que militan, y en esta situación, ¿cómo ve usted los nuevos movimientos espontáneos que hay de queja como el 15M, etcétera? Tengo muy mala opinión de ellos. Son unos pobres hombres. Son más torpes que los partidos políticos estatales. Porque ellos piden listas, también igual que los partidos, solo que abiertas. Y las listas abiertas son igual que las cerradas. Porque lo que la crítica al sistema proporcional es que no representa a nadie más que a los propios partidos. La sociedad civil y los ciudadanos, el que usted está incluido. Entonces, por eso, y eso es lo que quiere el 15M, pues más listos. Los del 15M, los partidos, España, eso de ahí no puede salir más que podredumbre intelectual y moral. Se me dan pena esos chicos. Yo me acerqué a ellos a ver con el eslogan mío que era libertad constituyente. Ellos, como no tienen ni idea de lo que es constituyente ni constituido, no saben la diferencia,
Ahora ya últimamente, después de todos los movimientos, han introducido el término proceso constituyente, pero no es igual. Un proceso constituyente se da en todo tipo de regímenes de gobierno. Franco tuvo un proceso constituyente en Salamanca. Antes de terminar la guerra, cuando nombra al generalísimo, ahí empieza ya un proceso, pero que termina con la cantidad de leyes después, que se llaman leyes del reino, que terminan calificando de España de reino y dándole todo el poder a Franco y al ejército y a la iglesia en un proceso constituyente. Todo poder requiere un proceso constituyente, porque no es ni un golpe de Estado cambia un sistema por otro por el golpe de Estado. No, un golpe de Estado lo que hace es que inicia un proceso constituyente que lo termina los mismos que han dado el golpe de Estado. No, yo lo que hablo es de libertad constituyente. La libertad constituyente, por definición, es una libertad colectiva. No se puede dividir. No puede haber, por hacer libertad constituyente en Cataluña, como los que quieren la autodeterminación, separado de la libertad constituyente de un poder para toda España. Porque si dividen la libertad colectiva en trozos, ya no es libertad colectiva, ya hay parcialidad. Entonces, ese es el motivo fundamental, porque es inaceptable que Cataluña pretenda convocar referéndum. Pero es que es más, la ignorancia del resto de los países españoles, partidos, catedráticos, universidades y prensa, es que creen que la separación de Cataluña sería lícita si en lugar de acordarla en un referéndum los catalanes, el referéndum participara todo el resto de los españoles, todas las regiones, y votaran que sí, a favor de la independencia. ¡Qué ignorancia! ¡Qué incultura! Eso es imposible, porque España no depende de ninguna constitución, ni de ninguna libertad constituyente, porque el hecho de la existencia de España se llama justamente un hecho de existencia, no de experiencia. Y los hechos de existencia son históricos y no dependen de la voluntad de nadie, ni de la elección de nadie. Las anteriores generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, a nadie de ellos tuvieron un derecho de autodeterminación de España. A ellos no le preguntaron si querían ser los españoles, a nosotros tampoco, porque no son cosas susceptibles de ser sometidas a la voluntad, porque son hechos de existencia, no de experiencia. Los hechos de experiencia sí pueden ser sometidos a la voluntad y por tanto una consulta, a un referéndum popular, pero los hechos de existencia no. Cataluña existe dentro de España igual que España dentro no se puede separar ni siquiera conceptualmente. En teoría no cabe separación, y son absurdos además los partidos como el PSOE, que pretendiendo ser partidos de toda la nación española, sin embargo defienden para Cataluña el federalismo, que no tienen ni idea. Pero un federalismo, para defender el federalismo hay que previamente separar a España en 17 trozos. Separación, escisión, división, destrozar a España en 17 pedazos. Y después, aunque sea en el mismo día, a continuación, sin unidad de acto, porque tiene que ser uno antes que otro, primero hay que romper, separar España y luego un pacto de federación, que justamente se llama pacto porque es feud, de fe, fidelidad. Es un pacto de unirse, eso es federación. El PSOE está defendiendo la federación. La federación, qué confusión tan enorme tiene. No sabe, el PSOE no sabe ni siquiera distinguir entre la federación de Estados como Estados Unidos, la confederación como Suiza, la federación de Estados como Alemania, que está justificado porque son hechos históricos. En Alemania, por ejemplo, eran los principados alemanes, que después del Congreso se inicia un proceso constituyente, no de libertad constituyente. En el Congreso de Frankfurt, a principios del siglo XIX, que termina luego al final con la unión de Alemania bajo el imperio de Bismarck y de Prusia, y hacen la unidad nacional, pero con una federación, un pacto entre estados que estaban separados, con reyes, repúblicas y príncipes distintos. ¿Eso qué tiene que ver? En cambio, le suena el nombre federación al socialista y al periodista y a catedráticos ignorantes del derecho constitucional y de la historia de España. Le suena porque la primera república se llamaba federal. La primera república, la de Pi Margall, Salmerón, esto era una república federal. Y creen que hay un antecedente. Pues no, señor, estáis equivocados, ignorantes, que no conocéis ni siquiera lo más elemental del ABC de la política de la historia. Aquello no fue una federación estatal, sino una federación como la que predicada por Proudhon en Francia, que fue traducido y traído a España su doctrina por Pi Margall en Cataluña. Y esa federación era de municipios, de localidades pequeñas,
para que se construyera una pirámide de federaciones hasta... Eso fue y fracasó tan rotundamente que fue lo que se divulgó después en la historia como la teoría del cantón de Cartagena. Le pusieron el nombre suizo de los cantones, que no tiene nada que ver con España, se lo trajeron aquí. Y creyeron que eso era una federación. No, señor, aquello tenía una inspiración anarquista. No llegaba a ser anarquismo porque había una autoridad, pero Proudhon era anarquista y lo cometió por eso con furia Carlos Marx, que era muy superior a Proudhon intelectualmente, pero Proudhon no es nada despreciable, era un hombre importante, escribió libros importantes. Por eso estoy contra la federación, porque es exactamente igual que estar a favor de la separación. Y ya que habla usted de Alemania, de la República de Weimar, y ha hablado de tantísimas cosas interesantes, y el caso de Italia, que también se unificó en el 19. ¿Qué tal el caso de Italia? ¿Cómo se encuentra ahora de aquellos polvos, estos lodos, don Antonio? Sí. Italia, como Alemania, son herederos del fascismo, del totalitarismo, como España es heredera del franquismo. Es igual. Yo no he hablado de la República de Weimar, pero usted la habrá introducido. Bismarck. Porque yo dije Bismarck, no Weimar. No, Vale, Eso. ya, pero vamos. Que no era una república, era un Exacto. imperio. Había un rey, Guillermo. Pero en fin, en Italia hay una partidocracia casi perfecta, más perfecta incluso que la alemana. Por eso Italia es un modelo exportable al mundo entero de corrupción. Por eso España copió los socialistas y los franquistas de Suárez, porque en España a Franco lo sucedió el franquismo, con Fraga, Martín Villa, Suárez, todas las autoridades de Franco, los falangistas, esos fueron los que iban vestidos de azul y de blanco en verano, esos son los que han sucedido a la muerte de Franco, son Carlos Arias, son los que primer gobierno de Juan Carlos, del rey. Es un rey franquista, no porque lo designara Franco, sino porque el contenido de la monarquía española es franquista. No hay control del poder, que es la esencia de Franco. Los dictadores no son sádicos, que matan porque les gusta matar, o que liquidan a personas, o que acaban con la fama de personas por gusto de difamar. No, no. El dictador lo que persigue es que no haya control de su poder. Si para ello hay que eliminar a las personas que piden control, lo eliminan. No tienen escrúpulos. Pero la esencia de la dictadura es eliminar el control del poder. Muy bien. ¿Qué es lo que hay en España? ¿Hay control del poder en los 34 años que llevamos después de la muerte de Franco? No. Ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni el Partido Comunista, ni Esquerra Republicana. Nadie puede ser controlado. De ahí que la corrupción en España haya sido y es y seguirá siendo el factor de gobierno. La corrupción en España es necesaria para gobernar. Sin corrupción, Pujol y más no hubieran gobernado nunca en Cataluña. La base de su poder es la corrupción. Y la base de Valencia, de aquí, de la corrupción de Junta, es la corrupción. Absolutamente, del Partido Popular, como en Baleares, como en Targarín, con la monarquía. El factor de gobierno de España es la corrupción, igual que Italia, igual que Grecia. Y es una consecuencia natural, no de la maldad de los españoles, sino de la maldad de las leyes políticas españolas que no son constitucionales. ¿Qué referente sería para usted más importante? ¿La Revolución Francesa o la Revolución Americana? La Revolución Americana, sin duda ninguna. La Revolución Francesa fue un fracaso total. La Revolución, la guerra de independencia de las colonias británicas en América, un éxito total. La Revolución Francesa solo podemos aprender a no repetir y no heredar y negar todo lo que viene de ella, que es falso. Todos los conceptos que utilizan falsos provienen de la Revolución Francesa. Y hay que tomar de Estados Unidos todo aquello que puede tener vigor en Europa hoy. Porque no hay que olvidar, la gente que critica tan tontamente a Estados Unidos es por ignorancia. No de lo que pasa hoy, sino de lo que pasó cuando se hizo la Constitución Federal de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando hace la Constitución, tiene 6 millones de habitantes. En un país tan inmenso, que hoy tiene 250 o 300, no sé. 320. O 300, bien. Pues figuraros que tiene 6 millones de habitantes. ¿Cómo queréis que haga una ley electoral que funcione,
que sea una ley electoral representativa del elector, de la sociedad civil, como es, sino a base de compromisarios. Imposible. ¿Cómo van a comunicarse el norte con el sur de Estados Unidos si no a través de personas que viajan a caballo o en diligencia? Para comunicarse los resultados son los compromisarios. Los que critican esto ignoran que luego que el Estado de Inglaterra, todos los pueblos anglosajones, le dan mucha importancia a la tradición, porque tienen una labor de símbolo. Entonces se mantiene el sistema electoral anacrónico de Estados Unidos por una tradición noble que siempre ha sido representado el pueblo por sus dirigentes. Es verdad que la evolución posterior sobre todo de la economía americana ha creado verdaderos monstruos de poder económico, que son las corporaciones, que son las que declaran las guerras A ver, un exteriores. segundito, perdón. ¿Comienzas tú? ¿Comienzo yo? Empieza tú ahora. ¿Empiezo yo? Pero ya voy a hablar directamente de lo de ayer y del movimiento. Vamos al presente Yo escucho y contesto lo que me digan. por lo que usted le da la gana que está No, haciendo. No, estaba hablando de la Constitución americana. Vale. Yo creo que sería interesante porque además en Estados Unidos la Constitución es de la Carta Magna, es como si fuera algo muy importante, ¿no? Es Algo que lo es. simbólico. Es que lo es. ¿Y cómo explicar un poco? Con esto del fondo de los Monty Python, que también nos gustan mucho, también en el sentido de ser muy críticos y muy especiales, los anglosajones son algo diferentes, quizá los mediterráneos. Don Antonio García Trevijano, al que tenemos en directo aquí en los estudios de Sun Radio, nos estaba haciendo hincapié que quizá las tres penínsulas mediterráneas tenemos algo en común, y es el amor a la corrupción. ¿Cómo no entiendo? No entiendo, repita, ¿qué es lo que he dicho? No lo he comprendido nada. Nada, ni vota. Nada. Ni vota. Eso ¿Que los es. países mediterráneos tienen amor a la Constitución? A la corrupción. ¡Uy! ¿Amor? Es que no viven más que pendientes de ella. Es lo que les gusta. Es más que amor. Por mucho más. Es emoción. La corrupción es el dios de los países mediterráneos y latinos. Muy bien. Bueno, pues Bueno, ahora José Salvador quería hacer una pregunta. Sí, queríamos preguntarle sobre la Carta Magna americana. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo es posible que haya tanta diferencia pues, entre la devoción que tienen los ciudadanos americanos sobre su constitución y su carta? Y está justificado. La Constitución es maravillosa. Claro que tiene múltiples defectos, pero no en origen. Son defectos porque la Constitución no ha sido modificada, salvo las enmiendas, y en cambio la sociedad americana no se merece nada a la que aprobó la Constitución. Y es verdad que tiene, por ejemplo, el defecto del sistema electoral americano es inservible para Europa. El sistema electoral no hay que copiarlo. Luego, la independencia del Poder Judicial tampoco hay que copiarla, porque allí los miembros del Tribunal Supremo son elegidos de manera vitalicia. Eso ha dado un gran prestigio a los jueces porque ya no pueden ser removidos de su cargo por las vaivenes de la política, por el triunfo de unos partidos o de otros. Pero también no se puede exportar a Europa porque el Poder Judicial no solo consiste en que sean inamovibles los jueces, lo que insiste es que estén separados del Poder Ejecutivo, mientras que en Estados Unidos no lo están, puesto que el presidente de la República de Estados Unidos nombra a los vacantes en los puestos del Tribunal Supremo. Entonces puede darse el caso, como será, que un presidente conservador como Reagan o los que le sucedieron, Bush, pues llene los vacantes, y eso es para toda la vida. Eso es injusto. Por eso no se puede copiar ni el sistema electoral, ni la financiación de los partidos, que es ridículo trasladarlo a España, ni la institución del lobby, que está justificada allí perfectamente. El que quiera conseguir leyes favorables a una corporación, que lo haga, que se inscriba en un registro y lo diga abiertamente. Y como pasa allí, eso no es corrupción. Pero aquí que se hace ocultamente es corrupción. Porque son las secretarías técnicas de la banca las que hacen las leyes. Las leyes que llegan al Parlamento técnicas, no hay un solo político que tenga una sola idea para hacer esas leyes. No conoce la materia. ¿Y sabe quién lo hace? Los departamentos jurídicos de la banca o de las grandes, o de las compañías eléctricas. Esas son las leyes que llegan preparadas por ellos. Eso es el origen, no. Eso es consecuencia de la corrupción. Porque la corrupción es indefectible si no hay separación de poderes. Si no hay separación de poderes en la Constitución, hay corrupción. Al presente. El movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Por favor, don Antonio García Trevijano, diga a los oyentes de su radio qué es el movimiento
bien, es como dice la palabra, no un partido político. Los seguidores de mis teorías, de mis libros y de mi persona, aunque mi persona está en segundo término, mis ideas son muchísimo más grandes que yo, por eso soy servidor de esas ideas que no son mías, son universales, son eternas, que es la libertad, la separación de poderes, la independencia judicial. Esas son ideas que me superan. Yo soy leal a la causa de la libertad, y lo que exijo y pido al movimiento que está extendido ya por toda España y que son bastantes miles de ciudadanos los que están integrados en él, no es un partido político, y ha querido el compromiso que se disolverá el mismo día que se apruebe en España un referéndum sobre la República Constitucional. Entonces desaparecemos, porque aquí nadie aspira al poder. Eso no se ha intentado nunca. Y mi propuesta, ¿por qué lo he creado? Porque nunca se ha intentado que las personas inteligentes y decentes se organicen para impedir que los tontos, los aprovechados, los sinvergüenzas y los corruptos sean los que hagan las leyes. Entonces, por eso nos disolvemos cuando hay una buena constitución. No aspiramos al poder, nadie aquí aspira al poder. Al contrario, somos un contrapoder, una contracultura, para explicar al pueblo, a los que nos quieran escuchar, que todo lo que han oído desde que están en la universidad son falsedades, pero no que son porque no sean aproximadamente a la verdad, sino porque son constitutivas de la mentira política. No hay una sola universidad, un solo profesor en las clases españolas que diga la verdad sobre lo que es la Constitución española, que es una constitución de la oligarquía política, financiera y mediática que forman una casta única, la misma. Por eso es absurdo esperar que la prensa, ni Pedro J, ni las denuncias de la corrupción no sirven de nada, al contrario, sirven como coartada, diciendo, hombre, en España hay libertad, pues que mira, el mundo denuncia la corrupción, sí, ¿y qué pasa? Consecuencias, cero. Cero, ahí está, esa es. Los intocables. Así es. Los intocables. Puestos a eso, ¿podría diferenciarnos una monarquía constitucional de una monarquía parlamentaria? Que hay un cierto lío con eso y la gente no sabe en España en qué estamos viviendo. No, es verdad, ni los catedráticos ni la prensa saben lo que es, qué clase de monarquía es, puesto que utiliza indistintamente los términos constitucional y parlamentario. Y no es así. No, la monarquía constitucional es la que definió teóricamente y filosóficamente Julius Stahl, alrededor de los años 1860 en Alemania, un filósofo, gran filósofo, partidario del Imperio Guillermino, y definió la monarquía constitucional, reproduciendo y teniendo como antecedente lo que sucedió en Francia con la monarquía burguesa de Luis Felipe, de Orleans, que también fue una monarquía constitucional porque es la primera vez en que el rey no designaba al gobierno. Fue constitucional es la primera vez en que el rey designaba directamente al gobierno y el pueblo, los electores, el legislativo. Donde hay separación de poderes se llama constitucional, monarquía o república. La monarquía, la primera monarquía constitucional fue la de Luis Felipe, y hoy no es monarquía constitucional porque el rey Juan Carlos no tiene poder para gobernar, no gobierna, solamente reina. Y la frase que se atribuye a los ingleses, y no es verdad, de que el rey reina pero no gobierna, es una frase del siglo XVI, que nacida en Polonia, donde fue la mejor oligarquía, la más perfecta oligarquía de la época, donde el Papa designaba a los reyes de Polonia. El Papa Esteban designaba al último rey, uno de los últimos reyes, y allí hubo un caudillo militar, Zamoyski, que es de procedencia lituana, bajo esa monarquía, con los reyes, que el Papa lo propuso para rey y lo rechazó, porque era un caudillo militar diciendo, no, yo no quiero ser rey, porque yo quiero gobernar. Y ahí nace... No me conviene el reinado, me conviene el gobierno. Eso es. Y por eso no es constitucional, porque no hay separación de poderes. Porque para que hubiera separación de poderes tenía que gobernar Juan Carlos y legislar los partidos. Eso no es. Y tampoco es parlamentaria, porque en España no hay parlamento. Dirán, ¿pero qué está diciendo? Digo, sí, lo que digo. Hay edificios que se llaman Parlamento. Y Congreso de los Diputados. Eso, y Congreso, pero eso no es Parlamento. El Congreso, bueno, no digamos, y el Senado. No hay Parlamento
porque en el Parlamento las leyes las aprueba la sociedad civil, la nación, no el Estado. Si hay un boletín oficial del Estado que publica las leyes, señal de que no hay Parlamento, que no hay nación, porque las leyes las aprueban los representantes de la nación, no del Estado. Si es el Estado, es el poder, el gobierno. Y esa ignorancia tan grande es lo que todo el mundo cree en España. Hablo de la universidad y la prensa, y le llaman parlamentario. Pues si no hay parlamento, ¿cómo va a ser parlamentario? ¿Qué es entonces? Pues una monarquía de los partidos. Eso es lo que es. ¿Qué naturaleza tiene? La del Estado de partido, la que ha definido la jurisprudencia alemana. Como Estado de los partidos. Es una monarquía de los partidos. Y la prueba es que Juan Carlos no es que sea prisionero de los partidos, es que los partidos son prisioneros de Juan Carlos. Juan Carlos puede estar corrompido hasta la médula y haber robado 1.800 millones en 30 años. Muy bien. ¿Y los partidos qué hacen con eso? A callarse, a chantarse, porque es el ejemplo que tienen por delante para decir si el jefe del Estado está corrompido, ¿por qué no nosotros? La corrupción en España, una de las condiciones que tendría que exigirse para que acabar con ella, sería acabar con la corrupción de Juan Carlos, suprimiendo en un periodo de libertad constituyente la monarquía y instaurando con libertad política colectiva una república presidencialista con separación de poderes. Si hubiera en España una república presidencialista, en la Segunda República no habría habido guerra civil, porque el presidente hubiera sido jefe del ejército, era imposible, lo hubiera evitado. La torpeza, el anacronismo de la Segunda República lo que causó fue responsable no de la guerra civil, sino que fue responsable de no haber podido evitarla. Muy bien. Sí, sobre el intento de la Constitución Europea, porque si piensan eso de la Constitución Española, de la Constitución Europea ya. Vamos a ver, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver lo que sale. Bueno, un tema candente también, la Constitución Europea y la democracia europea, o el intento de generarla o de crearla. ¿Qué opina al respecto? Bueno, pues que es una locura. Intelectualmente Europa, primero, no existe como Estado, no existe un Estado europeo. Segundo, no existe una nación europea. Tercero, existen 27 naciones que pretenden constituir Europa. Cuarto, no saben cómo hacerlo. Y todas las leyes actuales derivan de su origen. En el origen, el mercado común, es decir, la comunidad del carbón y del acero, como una zona, un sorberain, estaba justificada, porque era una zona para libertad de comercio entre ellos. Eso estaba bien, era racional, tenía sentido. Querer convertir aquel club de economía, querer convertirlo en una constitución para Europa, como ha sido luego la Unidad Europea, es ridículo, absurdo, no tiene sentido ninguno. Pero en cambio ha permitido, uno, que Alemania, que no tenía presupuesto para el ejército porque perdió la guerra y los americanos lo impidieron, al cabo de los años se ha convertido en la primera potencia de Europa que dicta sus leyes económicas a todos los demás. Por eso hoy hay un sentimiento, ha renacido un sentimiento anti-alemán, y con razón, porque cuando Alemania reúne en una sola nación, un solo Estado, la República Federal con la República Oriental, que era calificada como de popular o comunista, no tiene dinero para eso, y entonces tiene que endeudarse muchísimo en el déficit, y todo el resto de Europa la apoya y no le exige. Y en cambio hoy Alemania no tolera que le aumente el déficit España, Grecia, Italia, Francia. ¿Por qué? Porque los bancos alemanes han comprado toda la deuda que se llaman soberanas. Figurar, y es verdad que la deuda se llama soberana no porque sea deuda de los estados, sino porque se han convertido la deuda en la soberana que dicta las normas de conducta a toda Europa, al servicio de Merkel, al servicio de la oligarquía financiera alemana, al servicio de la banca alemana, que se arruinaría, como está prácticamente de hecho arruinada, si no fuera por las subvenciones y mantenimiento del Estado. El Frankfurt Allgemeine, el Deutsche Bank o el Commerzbank, entonces esos grandes bancos teóricamente están quebrados. Y si se quiebra Grecia, o Italia o España, esos bancos temblarían. El euro está hundido si España quiebra, o Italia o Grecia,
o Portugal. Entonces, ¿ve usted alguna solución a nivel constitucional europeo? Ninguna, imposible. Después, además de la negación de Francia ante... Hombre, en Francia, Hollande tiene la originalidad de haber sido el primero que se ha opuesto a Merkel en el sentido de que quiere hacer compatible una política de austeridad con una política de crecimiento. Eso fue la originalidad de su programa. Y eso ha tentado a muchos países. Pero España no. Rajoy era un fiel esclavo de Merkel. Y aunque le perdonen a España y le alarguen los plazos, sigue siendo una colonia hoy de Alemania, a través de Bruselas, a través del Banco Central. Por lo tanto, usted no ve ninguna posibilidad de constitución europea. Imposible. ¿Vamos a seguir funcionando a nivel de tratado? Imposible. Pero hay alguien, un catedrático de Estrasburgo, que se llama Berle, que ha ideado una teoría constitucional para Europa. Y este hombre, que ha sido, como es natural, otorgado 2 premios en España y en América del Sur, en Argentina, en los sitios más insospechados, doctor honoris causa. Este hombre, que es verdad que ha dedicado, tiene más de 80 años, ya está retirado, y ha dedicado su vida. Su base es que ha querido darle carácter de constitución al Tratado de Lisboa. Esto es tan ridículo, tan ridículo es, que ha propuesto nada menos que los catedráticos de Derecho Constitucional, para aprender lo que es la Constitución, no tienen más que acudir a Internet, porque los internautas son los que saben Derecho Constitucional. Ese hombre merece los premios de Europa, siendo tan atrasado mental, que tienen que aprender Derecho Constitucional los catedráticos de los internautas. Es algo así de ridículo y de espantoso es la situación de la teoría constitucional en Europa. Bueno, sí, hay una frase de Bertolt Brecht que recoge algo así, ¿no? Que dice, bueno, si perdemos las elecciones, pues disolvemos al pueblo. Y ¿Quién dice eso? Bertolt Brecht. Ah, eso está estupendo, hombre. Claro, Bertolt Brecht es un genio. Claro que sí. Se disuelve al pueblo y no pasa nada. No pasa nada. Está disuelto, además. El pueblo hace muchos años que está disuelto. Desde la guerra mundial está disuelto. Que se me olvida apagar la cámara, gracias por el apoyo de todos. No había dicho nada de todo el mundo. ¿Cuánto queda? Yo creo que está bien ya, ¿no? Sí, ¿no? ¿Despedimos? Magnífico, enhorabuena. Sí, gracias. Enhorabuena porque ha sido entretenido. A los premiados, enhorabuena a los premiados. No, porque es entretenido. Los de los 6.000 euros que estarán como locos ahí. Esta noche le mando todos los... Eso al rapado. Busca un rapado por aquí y le das todo el material a él. Con todo el dolor del corazón del mundo vamos a ir despidiendo esta entrevista, dando las gracias no solo a don Antonio García Trevijano, también a José Salvador y a todo el equipo que ha venido alrededor, que no recuerdo sus nombres, pero están aquí físicamente y nos están apoyando en todo, sonriendo y sobre todo haciendo de arbotantes de esta gran catedral de conocimiento. Pues se llaman Javier, Daniel, que vienen de Madrid, se llama Manu, que viene de Sevilla. Esos son los que aquí me acompañan y los técnicos seguidores míos que tienen manejo de la técnica de la propia Valencia. Que se sufre mucho, así es que ¿Sí? hay que darles un fuerte aplauso aunque sea mental porque se sufre mucho siendo Sí. técnico. Muy bien. Y a la vez se pasa muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos que nuestros oyentes hayan sido mejores personas a partir de ya, después de escucharle a usted, o por lo menos haya sucedido un pequeño cambio en las vidas. Que estén más instruidos que antes. Un poquito más ilustraditos, que no vienen nunca más. Que no está mal sustituir la educación, que es un asunto de la familia y de los padres, por la instrucción pública, que eso sí es un asunto del Estado. Lo veo usted Instrucción. muy Noam Chomsky, la sociedad ¿Muy qué? desescolarizada. Muy Noam Chomsky, la sociedad desescolarizada. Lo veo usted muy en la línea. No, pero Chomsky es un especialista de la lengua, pero políticamente no tiene autoridad. Sí, es verdad. ¿Pero qué sería de la política sin lengua? Claro. La lengua es el vehículo. Que en ocasiones los políticos nos lían con el lenguaje. Sí. José Salvador, muchísimas Porque gracias. se lían ellos mismos, Gracias, no lo sí. dominan. Y buenos días. Y muy buenos días. Pues nada, aquí tiene usted su casa. No sé si lo vale a comentar. Lo he percibido. Está aquí mi casa y cuando venga por Valencia vendré a Adamarte. Venga, pues y yo estaré esperando. Eso.
Muy bien, más simpático imposible, ¿no? Muy buena entrevista. Gracias. Muy bien. Que no te preocupes por los picos, que ya te tenía, o sea, como vas de aquí para allá, que te estuviera...